Soy Clementina Badcock y soy actualmente investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología. Mi línea de investigación, soy profesora de Mesoamérica en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a trabajar todos juntos una tarea muy complicada que tiene que ver cómo enseñar historia prehispánica para un público muy especial. ¿Y cuál es ese público especial que vamos a abordar y que tratamos de trabajar en el aula en un ambiente didáctico correcto? Trabajar con adolescentes. ¿Qué implica trabajar con adolescentes? Luchar con una multiplicidad de realidades, tantas personales como la realidad áulica y de nuestra propia institución. Entonces, para el día de hoy, les agradezco que nos acompañen, les agradecemos que estén con nosotros. Vamos a trabajar con un PowerPoint, con una herramienta didáctica que muchos de ustedes trabajan y les voy a proporcionar algunas ideas cómo podemos abordar desde diferentes herramientas y con diferentes perspectivas. Entonces, para empezar, bueno, yo le puse un título que creo que todos nosotros hemos atravesado en el aula, que son retos y desafíos, cómo llegar a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes como agentes de conocimiento, es decir, un conocimiento que es activo, no es unidireccional, es multidireccional, los debemos involucrar. Pero ¿es difícil involucrarlos? Claro que sí que es difícil. En primer punto, ¿por qué enseñar historia? ¿Por qué enseñar historia? Esta pregunta que nos hacen no solamente en nuestras aulas, tal vez en nuestra propia comunidad y en el propio espacio con los adolescentes. ¿Qué tiene que ver la historia con nuestra realidad? ¿Qué tiene que ver la historia, o si la historia es pasado, qué tiene que ver con nuestra propia coyuntura? La historia, desde la definición disciplinaria y como ciencia también, es una herramienta que la necesitamos, que nos permite utilizarlas como seres críticos. Nosotros, en nuestro modelo educativo, estamos formando agentes críticos y pensantes. Aprender a aprender. ¿Qué es aprender a aprender? Si acaso no es pensar de manera crítica y no repetir los contenidos que han dado estos nefastos resultados. Debemos pensar que la historia y trabajar con los estudiantes de la historia de una manera didáctica. Y esa forma didáctica no tiene que ver con una cuestión de datos. No, claro que no. Tiene que ver con procesos históricos. Pero esos procesos históricos tienen que ver también para pensar en una multiplicidad de aspectos económicos, políticos, religiosos, sociales, culturales, que nos permiten entender esta disciplina desde un antes y un después con todas las variantes. Pero el tema del día de hoy es ¿por qué enseñar historia prehispánica? ¿Por qué enseñar historia prehispánica si ya sabemos todo en torno a esa historia prehispánica? Debo decir que no. Que la historia prehispánica es algo que todavía está en constructo. Sí, ese pasado ya pasó, claro, y ahora después vamos a ver que tiene una fecha de caducación. Pero lo que no ha pasado es reflexionar sobre ese pasado prehispánico, y eso es lo difícil, y esa es la tarea o es el reto de nosotros como docentes comprometidos en un modelo educativo que llegue al estudiante, que llegue a la familia y que llegue a la realidad mexicana. ¿Por qué enseñar historia prehispánica? Este es el segundo problema que debemos abordar. La historia prehispánica no solamente tiene que ver con nuestras raíces como mexicanos, parte integral de la realidad, ¿sí?, de este país multinacional, multiétnico, según las variantes, que debemos afrontar día a día. La historia prehispánica nos enseña a tener un pasado, ese pasado tiene un punto de arranque y todas las sociedades en el mundo buscan ese punto cero. Pensemos en Roma, pensemos en Mesopotamia, pensemos en Grecia, todos necesitan un punto de arranque para saber y constituir su yo presente. Tercera pregunta, y este es nuestro desafío. ¿Cómo llegar a los estudiantes? ¿Y cuál es nuestra noción de estudiantes? Son agentes activos en la construcción del conocimiento. Por eso ya no tiene sentido repetir fechas. Estos agentes activos que están construyendo con nosotros y que nosotros somos los guías de esa construcción del conocimiento necesitan orientación. Una clara orientación y un compromiso por parte de nosotros como docentes. Primero, ¿qué les voy a proponer? Cosa que ustedes seguramente hacen todos los días en sus casas.
planificar. Creo que es la primera categoría que debemos abordar. ¿Planificar qué? Planificar cómo va a ser nuestro semestre, cuáles van a ser nuestras temáticas, cuáles van a ser los conceptos que vamos a proponernos. Y para planificar debemos evaluar o diagnosticar, es decir, conocer perfectamente si nuestro ámbito educativo está compuesto por 35, 40, 15 o 10 agentes cognitivos. Cada uno tiene su propio mundo y su propio ámbito para poder trabajar. Sabiendo cuál es nuestro mundo, debemos planificar con realismo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuál es nuestra propuesta y a dónde queremos llegar? El cuarto punto, o la cuarta pregunta, que como ustedes pueden estar viendo, estoy formulando mi argumentación a través de preguntas no complejas, pero que su respuesta sí es compleja. ¿Por qué? Porque nos propone a nosotros pensar todo el tiempo, como ustedes posiblemente lo hacen en su casa, cómo llegar a los estudiantes. Cómo darle contenido e interés, cómo atraer la atención de los estudiantes sin caer en los problemas que ahora seguidamente vamos a encontrar. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.